La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, o la OCDE, por su sigla en español, es una organización internacional conocida como el Club de las Buenas Prácticas. En esta organización lo que se busca es consolidar y agrupar a un gran número de países que tienen altos niveles de calidad de vida, y con base en esto es que se definen una serie de políticas en distintos pilares que aportan a la economía y al crecimiento del país. Este portal es importante tenerlo en cuenta debido a que Colombia es uno de los países invitados a ser parte de este club. Es parte de los resultados del gobierno anterior. ¿Cuál es la característica de este? Si nos enfocamos en el tema, en revisar los temas, podemos ver que todos estos temas lo que buscan es presentar cuáles son las mejores acciones que han tomado los países que son parte de la OCDE y que les han generado beneficios y crecimiento y diferenciación en sus regiones. ¿Cuál es la característica en esto? Que si por ejemplo nos enfocamos en emprendimiento, pymes y desarrollo local, hay distintos informes, distintos estudios que permiten ver cómo desde la organización se hacen recomendaciones en ocasiones para algún país, en ocasiones para determinados bloques, enfocados al indicador puntual. Vamos a ir, por ejemplo, al elemento por ejemplo, de energía. Entonces, si miramos el punto de energía, podemos ver que hay una serie de informes, hay unos que pues obviamente son de acceso libre, hay otros en los cuales hay que hacer pues ciertas inversiones para comprar estas informaciones, pero pues si se pueden dar cuenta, hay información que nos puede permitir a nosotros pues acercarnos a esas buenas prácticas. Por ejemplo, en temas de educación, en temas de gobernanza, dentro de lo que normalmente se analiza y dentro de los motivos por los cuales Colombia entró es por el tema de asuntos financieros y empresariales, en temas de administración gubernamental, debido a que pues aun cuando no nos parezca muy creíble, pues Colombia es un país que lleva más de 60 años en guerra y aún así es un país que crece económicamente. Entonces, todos esos temas de política y de ejercicios ministeriales de Hacienda, pues son elementos que generan un interés a la OCDE para poder ser parte del equipo. Entonces, la idea es que ustedes en esto puedan, por ejemplo, ir analizando todos estos informes, pueden ir analizando cuáles son como esas oportunidades que se pueden encontrar con respecto a esto. Por ejemplo, para empresas, emprendimientos que estén enfocados a transporte, que estén enfocados a agricultura, ustedes pueden encontrar ahí que hay información que puede ser de pronto de carácter de interés común. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Estos no están funcionando. Pero por ejemplo podemos ver todo este tema de documentos para poder analizar y poder como ver un poquito más en detalle cuáles son esas tendencias. Ojo, esta información que ustedes están viendo aquí es información que les puede permitir a ustedes aportarle y generarle valor. Muchos de estos informes no solamente identifican las problemáticas, sino que también trazan ciertas proyecciones y ciertas tendencias que pueden convertirse en oportunidades para ustedes. En este caso, podemos, ya cuando entramos por ejemplo al tema de las estadísticas, poder estar viendo ya de pronto información un poquito más directa, temas por ejemplo de los mismos indicadores, podemos hacer ciertos análisis de los países que son parte de la OCDE. En este caso Colombia no aparece porque Colombia pues obviamente no va a estar dentro de qué, dentro de estos elementos. Entonces, uno de las unidades que está adscrita a la OCDE es el G20, ¿sí? Vemos que todo el grupo del G20 está vinculado dentro de, dentro de todo el tema de la OCDE, por lo tanto, pues ahí está como digamos que como ese valor agregado también de la OCDE. Si se dan cuenta, cuando entramos a mirar esta parte de estadística, pues empezamos a ver comportamientos. Vemos que hay ciertos elementos muy similares a cómo se maneja en el Banco Mundial. Simplemente ustedes lo que hacen es que van incluyendo
cuáles son los comportamientos de cada uno de los países, para que de esa forma ustedes también puedan ir viendo eh, en qué posición pueden estar esos países que pueden estar cercanos a nosotros o países que consideraríamos de pronto en cierto punto muy similares a nosotros, pese a que no estén en, qué, en el mismo continente. ¿Mm? Ya para finalizar en este tema, pues aquí encuentran ustedes cuáles son los países, cuáles son la historia, por ejemplo, un programa en el cual está enfocado al fortalecimiento de países de América Latina y el Caribe. Entonces, toda esta información es importante que ustedes la vayan leyendo porque es parte de las tendencias y de las proyecciones del país.